Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta mesa. Efectivamente, pasamos de los gases renovables pues a un tema ya de contexto y valoración acerca de la situación geoeconómica, ¿no? La verdad es que personalmente digo, bueno, es una gran oportunidad precisamente para poder compartir con vosotros ciertos elementos que están ahí presentes y que nos preocupan bastante, ¿no? Esta mañana, cuando la principal variable es el bloqueo del estrecho de Hormuz, el cierre del estrecho de Hormuz, que es un poco lo que tenemos todos en mente. Me llamó la atención, con cierto desconcierto esta mañana, abriendo la página del Financial Times, que la primera noticia de la salida a bolsa de SpaceX, algo del inversor Chris Horn, inteligencia artificial, y la primera noticia del conflicto aparecía muy abajo. Y uno ya no sabe si es que realmente se está perdiendo algo, si esto está, si no somos capaces de estar interpretando lo que está ocurriendo. Entonces, por ese motivo, creo que es muy interesante, componentes de vuestro nivel, poder conocer vuestra impresión acerca del momento de esta crisis energética, ¿no? Una valoración, digo impresiones porque ya sabéis que todo esto va cambiando mucho y a veces de un día para otro hay que reinterpretar la situación. Entonces, bueno, pues podemos empezar. Diego, si quieres, comenzamos por ti, que estás ahí al final. ¿Qué riesgos aprecias en la situación actual? Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Me voy a centrar un poco en los riesgos económicos, que es mi campo. Es verdad que a nadie se le escapa que en un contexto con este grado de incertidumbre, hacer cualquier pronóstico o tratar de inferir cuál puede ser la evolución económica en los próximos meses depende de en qué escenario nos situamos, ¿no? De hecho, el Banco de España, en el informe sobre estabilidad financiera que acaba de sacar estos días, pues dibuja distintos escenarios y según donde te sitúes puede ser desde, un shock que podemos absorber de una forma relativamente sencilla hasta una situación pues muy complicada, ¿no? Depende, repito, sobre en qué escenario te sitúes tanto en términos de la duración del conflicto como en la intensidad, ¿no? Puede durar un mes más, como estás diciendo, un poco sin que pase gran cosa, o un mes donde tenemos 2 semanas de destrucción de infraestructura, de licuefacción, de plantas de distinto tipo, ¿no? Es verdad que yo creo que ahora, como hacemos mucha analogía con la crisis de Ucrania, yo creo que hay diferencias evidentes. Hay una que es que en ese momento, cuando nos planteábamos el tema del gas ruso, sabíamos que era un shock estructural, es decir, esto está ya para quedarse, y lo que tenemos que saber es cómo reaccionar. Pues Repower llevó un par de meses, hasta mayo, en tenerlo sobre la mesa, pero sabíamos un poco de por dónde teníamos que ir, porque eso era un gas que iba a desaparecer y ya no va a volver, ¿no? Por lo menos en un escenario que podamos vaticinar. Aquí no, porque aquí, repito, en principio todos pensamos que esto es coyuntural, con esta coyuntural que no sabemos si es coyuntural de 2 semanas o coyuntural de 2 años. Pero en cualquier caso, a priori pensábamos que esto es distinto, tiene una naturaleza distinta. Y luego hay una situación también que es la capacidad de absorción, ¿no? Cuando nos encontramos con la crisis de Ucrania, las intervenciones públicas fueron masivas. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, las reglas fiscales estaban suspendidas. Entonces, las reglas fiscales, es decir, la obligación de los Estados miembros las obligaciones en términos del déficit y la deuda, habían desaparecido, no por eso, sino por el COVID, y se encontraban de momento suspendidas, y eso, en ese sentido, facilitó que cada Estado tuviese muchísimo margen para actuar absorbiendo el shock. Ahora tenemos otra vez reglas fiscales. Entonces, es verdad de que si la situación se complicara mucho, pues todos pensamos que, pues habría que volver a flexibilizar algo. Pero de momento estamos en un marco de reglas fiscales. El crecimiento ahora mismo, claro, no sabemos qué está pasando. El dato del primer trimestre era bueno, pues ya lo sabemos, era 2,8. El crecimiento en España está muy sostenido por la demanda, la demanda interna, no por la demanda externa, como había sido tradicional en los últimos años. Eso no ocurre ahora, ocurre la demanda interna, quiere decir consumo privado. Y el consumo privado en una situación en que la inflación crezca mucho, ahora mismo es 3,2, pero si crece mucho hay menos capacidad de gasto, todos lo entendemos, las familias tienen menor capacidad de gasto, y esto es una bola de nieve, claro, eso
dificultaría bueno, la persistencia del ciclo, ¿no? La persistencia del crecimiento. Y el otro elemento es que no deteriore el mercado de trabajo. Ahora mismo estamos con un mercado de trabajo también bien, expansivo. El mercado de trabajo se deteriora, evidentemente eso afecta al consumo, que es el principal driver ahora mismo del crecimiento, y afecta también a que, Judith lo sabe, cuando hay un cambio de expectativas de ciclo, la gente empieza a ahorrar más. Y si empiezas a ahorrar más, hay menos consumo, ¿no? Porque piensas que vas a perder tu puesto de trabajo o tienes mayor probabilidad de perder tu puesto de trabajo. Por tanto, estamos en una situación en que todas las posibilidades están abiertas y desde el punto de vista sectorial también, porque el sector servicios está el tema del turismo. De momento veremos cómo capeamos eso. De momento todo depende, repito, la duración e intensidad. Y desde el punto de vista de las manufacturas está claro de que estamos teniendo un deterioro de competitividad. Yo estaba viendo la diferencia entre el Henry Hub y el MIGAS, y era 3,8 en septiembre pasado y ahora son 5 veces, quiero decir. Bueno, ya sabemos, por tanto, a la diferencia estructural entre los precios en Estados Unidos y Europa, que era lo primero que señalaba Draghi en su informe, se une esta situación coyuntural. Es verdad de que la electricidad se ha comportado bien y eso ha ayudado al IPC, pero la electricidad se está siempre comportando bien, quiero decir, precios totalmente deprimidos en enero, febrero, marzo, abril, veremos qué pasa a partir de mayo. Por tanto, bueno, esto es un poco un panorama, ¿no? de todo. Muy buena la puesta de los elementos sobre la mesa. Luego todo esto, no sé si hay una sensación de complacencia en los mercados, da la impresión de que no están tan mal. Creo que el factor tiempo juega un papel bastante decisivo. Hay como una confianza en que se pueda poder arreglar, pero esto es una bomba de relojería casi. Entonces, Judith, ¿cómo ves? ¿Ves que existe realmente un riesgo de crisis energética? ¿Esto podrá resolverse de alguna manera? Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias a Sedigas por la invitación. Es un placer compartir panel con gente de tanto nivel. Yo creo que uno de los motivos por los que esto está perdiendo relevancia en los medios de comunicación, sobre todo en los económicos, es precisamente lo que comentabas ahora, Iñaki, de cierta complacencia, sobre todo en las bolsas, no tanto en los mercados de deuda pública, que ya empiezan a dar síntomas de tensionamiento. Claro, el S&P 500, que es el principal índice bursátil en Estados Unidos, ha subido más de un 7% desde el inicio de la guerra de Irán hace 12 semanas. Y si vemos los resultados empresariales del primer trimestre, vemos que han superado las expectativas en el 85% de las empresas cotizadas estadounidenses, con lo cual la situación del mercado bursátil es muy pujante y viene sobre todo sustentada por un comportamiento muy dinámico de los beneficios. Ahora bien, si vamos a la deuda pública, no tenemos esa imagen. Y ya hay una serie de indicadores que a mí me empiezan a generar algo de ansiedad, y en particular si vemos la rentabilidad de la deuda pública a 10 años, tanto de Estados Unidos como de Reino Unido, está ya en el 5%. La de Reino Unido a 30 años se está acercando muy peligrosamente al 6%. En un contexto en el que en Estados Unidos tienen una ratio de deuda pública sobre PIB en manos del público del 100%, unas previsiones de déficit público para los próximos 10 años, según la Oficina Presupuestaria Independiente del Congreso, del 6% del PIB, en torno al 6% del PIB al año, y una necesidad de incrementar el gasto público en defensa y un plan de hacerlo así. Con lo cual, esta situación del estrecho de Hormuz, que lo que está haciendo, como comentaba Diego, es tensionar la inflación al alza, está llevando también a que los mercados esperen que los bancos centrales reaccionen con subidas de tipos de interés, y esto está tensionando las rentabilidades de la deuda pública. Con lo cual, dentro de los mercados financieros yo sí prestaría especial atención a esto. ¿Es algo pasajero? Bueno, pues hasta ahora regía lo que se ha bautizado como TACO, ¿no? Trump always chickens out, o sea, Trump siempre se echa para atrás, y así fue, por ejemplo, con los aranceles, es decir, el 2 de abril de 2025 apareció con esa tabla horrenda de aranceles anunciando aranceles recíprocos, y tuvo que desdecirse el 9 de abril porque vio la reacción de los mercados financieros. Hasta ahora era algo relativamente unilateral. El problema con este conflicto en Irán
es que ya es algo que involucra a otros actores geopolíticos de mucho peso y donde los intereses no son convergentes. Es decir, los intereses de Israel en relación con Irán no coinciden con los Estados Unidos. Y aquí es donde hemos pasado del taco al nacho. Es decir, not a chance, Hormuz reopens. No hay una posibilidad de que Hormuz reabra. En este contexto, yo creo que esta situación no es nada agradable para Donald Trump, sobre todo porque hay elecciones de medio plazo el 3 de noviembre. Y creo que la administración Trump es muy consciente de la importancia que el votante estadounidense otorga a la inflación. Y, de hecho, distintos especialistas indican que uno de los motivos por los que Kamala Harris no consiguió llegar a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre de 2024 fue como consecuencia del shock inflacionista. Antes hablaba Diego de la importancia que tiene la inflación en las decisiones de ahorro, consumo y de los tipos de interés. Claro, en la economía estadounidense es especialmente dependiente del consumo privado. En torno al 70% del PIB de Estados Unidos depende del consumo privado frente a en torno al 55-60% en la Unión Europea. Con lo cual, un contexto de elevada inflación, los últimos datos de inflación del mes de abril para Estados Unidos ya la situaron en el 3,8%, no nos invitan a ser especialmente optimistas. De ahí yo creo que realmente el interés de la Casa Blanca es acabar esto, pero ya no depende únicamente de ellos. Y en cuanto a la perspectiva europea, claro, si vemos, por ejemplo, datos del TTF, de gas natural, desde luego, afortunadamente, no estamos para nada en agosto de 2022, donde realmente nos encontrábamos por encima de los 300 euros megavatio hora. Hoy acabo de mirar la cotización, está en el entorno de los 48, 49 euros. Sí que el Brent está algo más tensionado. Obviamente esto tiene un impacto en precios internacionales, pero en términos de suministro, que es lo que comentaba también Diego antes, creo que la situación de Ucrania impactó mucho más directamente a la Unión Europea porque Alemania era mucho más dependiente en términos de suministro directamente de Rusia que lo que nos está impactando ahora desde el punto de vista energético, el cierre del estrecho de Hormuz, porque el suministro está mucho más focalizado en Asia. Entonces, de momento, el impacto está siendo más por la vía de precios que por una cuestión pura de suministro. Y de momento lo dejo aquí. Sí, no, además lo dejas en un sitio perfecto. El suministro y precios, ideal para Esther. Ella, como responsable de Repsol, seguro que eso nos puede contar mucho. Aparte de esto del Nacho, yo había oído la idea esta de it takes two to tango, it takes two to taco. Aquí ya no es solo Trump el que puede resolverlo, ¿no? Sino necesita otra parte, ¿no? La parte iraní y también incluso la israelí. Bueno, en la parte de los mercados, ¿no? Sí existe la percepción de que en las cotizaciones es todo muy virtual, pero se pierde la noción de lo físico, de que los barcos salen de un sitio, tardan a veces un mes en llegar al otro lado, ¿no? Esto es como la luz de las estrellas, ¿no? Que lo que uno ve es lo que salió a tiempo atrás, ¿no? Y puede que ahí también esta situación de complacencia en los mercados que no están interpretando quizás lo que está pasando. Entonces, Esther, ¿cómo ves esta situación? ¿Qué podemos esperar de los mercados en términos de precio? Yo creo sobre todo en la variable del abastecimiento, ¿no? De si va a haber escasez en algún momento. Bueno, pues gracias y nuevamente me uno al agradecimiento también de mis compañeros de mesa, Sedigas. Ojalá tuviéramos una bola de cristal, ¿no? Yo creo que lo has comentado tú muy bien al principio. Estamos en una situación de incertidumbre muy grande, en la que además parece que cada día, y dependiendo del día, cada hora, te puede estar marcando mucho la diferencia con respecto a lo que esperar, ¿no? Por eso está complicando tanto quizá la toma de decisiones o el intentar entender cómo son los siguientes pasos, ¿no? Que podemos estar dando. Y sobre todo, quizá lo más relevante desde esta perspectiva de incertidumbre es que tenemos incertidumbre con respecto a los efectos acumulados, ¿no? Yo creo que aquí nuestras industrias y nuestros sectores energéticos son de ciclos largos y realmente ahora mismo estamos jugando un partido casi de sprints de 100 metros, ¿no? y casi de 50 metros. Dentro de todas las incertidumbres hay una certidumbre que es que el sistema está tensionado. Y eso es un hecho. Independientemente de que haya una cierta estabilización con respecto a lo que vivíamos en marzo,
ahora entraré un poquito en esto. La realidad es que hay una falta de flujos de energía que existían antes del 28 de febrero que han desaparecido. Es decir, tenemos por una parte el cierre del Estrecho de Hormuz. Por el Estrecho de Hormuz, con respecto al petróleo, por ejemplo, transitaba el 20% de todo el crudo que circulaba en el mundo. Es un entorno global, la energía es un entorno global, con lo cual con eso ya podemos tener una cierta idea de la repercusión. En el gas creo que estábamos hablando de 14 millones de barriles equivalentes de petróleo. La mayor cantidad de todas las crisis que habíamos estado viviendo, más que en la crisis del 73, más que en la crisis del 79 con la revolución iraní y más que con los flujos que dejaron de llegar a Europa en el caso de Ucrania en el año 2022, ¿vale? 14 millones de barriles. En el caso del gas creo que estábamos hablando de 100 BCM, que es una barbaridad. Y sobre todo en la parte de abastecimiento, que es a lo que hacía referencia Iñaki, es importante poner de manifiesto los productos. Es decir, que tenemos una cuestión de crudo, una cuestión de gas que puede abastecerse, sobre todo en el caso de Europa, desde distintas procedencias. Entraremos también en eso un poquito más tarde. Pero en el caso de los productos, y sobre todo, en el caso del crudo, el que ha dejado de salir por el Estrecho de Hormuz tenía sobre todo destino a Asia. Asia, China, y bueno, y eso es otras posibles implicaciones que, como se ha comentado en algún punto anterior, Europa depende mucho de lo que llega de China, ¿no? De la fábrica que ha sido nuestra fábrica durante muchos años. Entonces, con respecto a la parte de productos, sí es verdad que Europa es más sensible a todo lo que tiene que ver con el diésel y con el queroseno. Me imagino que eso lo hemos visto todos, porque realmente Europa importa una cantidad importante, ¿vale? Valga la redundancia. En ese sentido, además de todo lo que está dejando de ocurrir por el cierre del Estrecho de Hormuz, es importante tener en cuenta que se ha destruido capacidad. Es un escenario que comentábamos antes, un escenario bélico, en el que tanto capacidades de crudo como de refino como de gas han desaparecido. En Qatar, por ejemplo, ¿no? Qatar, yo creo que el dato era un 17% de la capacidad exportadora de Qatar de gas natural licuado ha desaparecido. Es decir, hay un volumen importante de crudo, de petróleo, de productos refinados y de gas que ha desaparecido del mercado. ¿Implicaciones en los mercados? Ese riesgo de desabastecimiento, de escasez de determinados productos existe. La volatilidad todavía, a pesar de la portada del Financial Times, va a estar aquí, o sea, porque dependiendo de determinadas decisiones puede volver a ponerse en primera posición de una manera muy rápida. Y la realidad es que los precios estructuralmente están más altos que en febrero de 2026, ¿no? Desde el punto de vista de perspectivas, pues como comentaba también antes, hay una cierta estabilización con respecto a esos primeros días en los que vivíamos casi un pico de sierra constante. La realidad a día de hoy es que la desescalada no se está produciendo o no se está produciendo a la velocidad que parecía que se tenía que producir, que el estrecho sigue cerrado y que todavía, bueno, pues existen riesgos, dependiendo de lo largo o corto que vaya a ser este periodo, de que llegue a producirse destrucción de demanda, que eso sería gravísimo, y con esto también una posibilidad real de recesión económica. Sí. Además, hay apuntas, claro, a esta pérdida de capacidad, a estos efectos ya más estructurales que ya nos está dejando la guerra, que esto no va a ser resolverlos, sino que hay menos refino, menos capacidad de producción. Bueno, Emiratos Árabes se ha ido de la OPEP, o sea, hay una serie de cosas que ahí quedan, ¿no? Juan, sí quería conocer cuál es tu impresión, si tú confías en una rápida resolución de todo esto o qué sensaciones tienes. Bien, bueno, buenos días, buenas tardes ya y muchas gracias a Sedigas una vez más por invitarme como SADE y como CREAP. Bien, no parece que se vaya a resolver esto de manera inmediata, no parece. Y como han dicho tanto Diego como Judith como Esther, empieza a haber cada vez un debate más articulado en torno a la idea de por qué, si este conflicto y esta restricción se está convirtiendo en algo estructural, algo que tenemos que asumir que va a durar, por qué está tardando tanto en trasladarse a las perspectivas macroeconómicas, al crecimiento, a las bolsas, como ha dicho Judith, aunque ya empieza a verse en la deuda. También esto ha tenido un efecto ya claro de nuevo en centrar la seguridad energética como una prioridad
nacional, europea e internacional. Ha vuelto a reabrir todo el debate de la transición energética y también desde el punto de vista de la seguridad y de los conflictos y de las guerras, ha abierto un debate nuevo que es complementario del que hemos vivido en los últimos años con la guerra la invasión de Rusia en Ucrania, porque está demostrando cómo también pues, los poderosos se pueden quedar empantanados. Porque la gran pregunta es, ¿por qué Estados Unidos no abre Suez? Y es que militarmente este conflicto no tiene solución. O sea, aunque se reabriera Suez, el problema no es solo Suez, el problema es todos los países que navegan por el Golfo Pérsico, el problema es la dimensión que tiene el Golfo Pérsico, el problema es que la seguridad del transporte se ha destruido también para muchísimo tiempo, no solamente en el sentido de física de que te pueden hundir un barco, sino que han cambiado las condiciones de los fletes, los transportes, se han perdido pues, puntos de desembarco y ni los Emiratos Árabes, ni los kuwaitíes, o sea, nadie va a volver a sacar crudo o gas por el Golfo hasta que se garantice un 100% las condiciones de navegabilidad previas. Y eso exigiría una operación militar gigantesca que ni Estados Unidos ni nadie está dispuesto a hacer. Entonces, eso a veces se olvida, porque Irán ha mantenido mucha capacidad de coerción dura en ese sentido y porque con que unas 2 lanchas, otras lanchas pequeñas, impacten con un petrolero, o sea, nadie va a meter sus barcos en el Golfo. Y eso es lo que está detrás de este atasco gigantesco, es que militarmente no hay solución. Irán está negociando con mucha habilidad, a pesar del duro castigo que ha recibido. Están intentando centrar la negociación de la apertura del estrecho o de la recuperación de la seguridad en el Golfo Pérsico a una negociación en Omán. La cuestión nuclear la quieren discutir después en Moscú, en Rusia. Esto es muy complicado para cualquiera y más aún para Trump. El equipo negociador de los Estados Unidos también en el debate geopolítico es muy criticado porque no es un equipo ni experto en seguridad, ni experto en navegación marítima, ni experto en hidrocarburos. Es el yerno de Donald Trump, ¿no? Es un grupo de empresarios que realmente en el entorno diplomático y militar pues, deja mucho que desear y hay muchos comentarios en ese sentido, en los foros de este estilo. O sea, no son especialistas. Y luego está, también ya ha salido antes, la cuestión de Israel. O sea, Irán ha establecido como condición previa que se garantice primero que no van a ser bombardeados ellos nunca más. O sea, Irán quiere recuperar la normalidad civil, aunque parezca mentira también, parece que ha habido cierto agrupamiento social o civil en torno al régimen por la dureza del castigo y la gente quiere volver a la vida normal y quiere que no les bombardeen. Y la prueba de algodón para que no les bombardeen es que se garantice seguridad en Líbano. Y eso Israel no lo está garantizando. Y eso está creando un círculo vicioso que va a ser muy complicado de resolver en las condiciones actuales. Los efectos económicos son mucho más grandes de lo que se está asumiendo, ya han salido aquí. Son 15 millones o 14 millones de barriles diarios, que es pues, el 10% de la producción mundial, más o menos. Siempre jugamos redondeando con los 100 millones, ¿no? Que es mucho petróleo. Se ha perdido ya 1.000 millones de barriles que no han salido al mercado, que es muchos días de producción global, mucho más, por ejemplo, que lo que la Agencia Internacional de Energía aportó como las reservas que puso en el mercado, que me parece que fueron 400. Para Europa también hay algunas cifras interesantes. Si la factura energética europea es de unos 350.000–370.000 millones de euros año, o sea, un poco la cuarta parte del PIB español, pues ya este año, o sea, esta crisis ya ha provocado un aumento de la factura de 30–40.000 millones. Esto es el viejo shock de oferta que estudiamos en la facultad, todos los que estudiamos un poco después de la crisis del petróleo, que de repente hay o sea, parte de tu renta se la llevan otros. Y en este caso, pues ya en Europa ya nos ha costado estos 3 meses
30, 40.000 millones, que es mucho dinero si comparamos pues, las cifras que se manejan a escala comunitaria en inversiones industriales, por ejemplo, en los fondos Next Generation, el debate del marco financiero plurianual, y esto continúa. Y si esto continúa después del verano, pues entonces yo creo que va a haber un reajuste de expectativas clarísimo. Ya se ha dicho también, nos afecta especialmente en algunos productos como los refinados, el queroseno, el jet, ¿no? El diésel, donde el porcentaje de dependencia europea es alta en los productos que vienen de esa parte del mundo, y en gas menos. En gas, ahí estamos un poco protegidos en Europa porque ya tuvimos que ajustarnos al shock que vino de Ucrania. Ahora somos muy dependientes de Estados Unidos, aumentaremos nuestra dependencia de los Estados Unidos, y ahí sí que hay previsiones de que cuando se recupere Qatar, que esto también es bueno, lo que estamos diciendo, pues probablemente el precio incluso a medio plazo pueda bajar un poco. Pero la situación no es tan complicada como en otro tipo de productos. Asia depende más de Hormuz, hablamos más adelante, eso tiene que ver mucho también con el viaje de Trump a China de la semana pasada. Y Europa, bueno, en Europa al final el efecto será más financiero, vía deuda, vía tipos de interés, y también habrá reajuste de expectativas si después del verano seguimos así, como habrá reajuste de expectativas en Estados Unidos y reajuste de expectativas electorales probablemente, que también eso lo estamos viendo todos los días. En Europa estamos apañados, ¿eh? Y eso nos da pie también a hacer una reflexión acerca de este concepto de resiliencia de infraestructuras que comentabas al comienzo de intervención. ¿Qué hacemos ahora nosotros? ¿En qué condiciones estábamos? Diego, tú has aludido al principio a que en las crisis anteriores, que han sido muy graves, pero siempre ha habido como un margen de actuación. Ahora yo insisto, se aprecia complacencia en un juego al estilo de la ruleta rusa en el que las probabilidades de que todo se resuelva son altas, pero a lo mejor no se está abordando ese otro escenario que puede ser más complicado. Entonces, vamos a hacer una ronda hablando de estos elementos, ¿no? De la posición estratégica de España a nivel europeo, infraestructuras, gasistas y de todo tipo, energéticas, para hacer frente a este posible shock. Quería preguntarte, Diego, si tú aprecias que existe un buen planteamiento regulatorio y fiscal, ¿no? para abordar la situación actual. Bueno, voy a empezar por la parte regulatoria y luego digo algo de la parte fiscal. Por supuesto, en el ámbito regulatorio los avances pues, son múltiples, incluso las personas que más o menos tratamos de hacer un seguimiento de las modificaciones regulatorias que no tienes tiempo directamente, ¿no? Porque son casi diarias, ¿no? Tanto por parte de los dos reguladores, la CNMC, y por parte también del Ministerio, ¿no? Ahí hay regulaciones que entran dentro del orden natural de lo que es habitual, que son modificaciones del entorno que ya existe, por ejemplo, metodología retributiva, la tasa de retribución, los peajes. Digamos, ahí, podemos tener una discusión sobre salvo que sea rupturista, salvo que haya un cambio de modelo, pero si no lo hay, pues son discusiones de cómo evolucionan los modelos, ¿no? Y luego está la regulación ex novo, ¿no? Que tenemos un nuevo problema y queremos una nueva situación y queremos establecer nuevas normas. Justo el ejemplo de hoy ha sido del proyecto de Real Decreto. Bueno, ya se esperaba, pero bueno, pues ya se había adelantado en el Real Decreto Ley 7/2026. De hecho, el Real Decreto Ley es una buena, quizás el ejemplo paradigmático, ¿no? de estos cambios regulatorios. ¿Por qué? Porque el Real Decreto Ley tiene como excusa la crisis de Hormuz, pero realmente pues ya sabemos que realmente lo que se refiere a la crisis de Hormuz es poquito en el Real Decreto Ley. Precisamente son medidas fiscales, no básicamente regulatorias. Básicamente son cambios regulatorios. Vía Real Decreto Ley, que quiero decir también aquí, porque lo he dicho en algún foro, que no es la vía idónea para regular, ¿vale? Porque los Reales Decretos Ley, que ya llevamos unos cuantos, no impide que los consejos consultivos se pronuncien, el regulador se pronuncie, y yo soy siempre de la opinión de que una regulación informada es mejor regulación que no informada. Pero está claro que en esa transición ordenada de la que habló Joan Batalla esta mañana, tenemos identificado algunas situaciones, algunos problemas claros, por ejemplo, el acceso a la red
Yo creo que hay un consenso general de que es un problema. En los conflictos de acceso, por ejemplo, en el caso gasista, parece que los que tienen que proceder con ellos, la CNMC, ahora hay una cierta, se han reducido, pero en el caso de la red eléctrica, el año pasado prácticamente hubieron 300 resoluciones de conflictos de acceso a la red eléctrica. Es verdad que se está avanzando, con claroscuro, el acaparamiento es un problema sin duda. Hay un problema de acaparamiento por un mal diseño regulatorio. Nos ha cogido esto con una regulación un poco anticuada. Yo creo que se está avanzando también en las reglas, que son, entre otras cosas, más transparentes. La transparencia es clave, ¿no? Porque muchas veces en estos elementos no se sabe muy bien qué está aplicando cada uno. Antes habló de comunidades autónomas, lo podemos hablar también entre redes de distribución, etcétera. Pero yo creo que se ha avanzado con algunos claroscuros. Yo no soy partidario de la discrecionalidad en el acceso. Yo creo que hay algún elemento en el Real Decreto Ley que introduce mayor discrecionalidad y yo no estoy de acuerdo. El segundo problema es el despliegue de renovables. En general, se ha hablado aquí de biometano, que es un ejemplo, yo creo, que todos tenemos en mente, las dificultades. Todos estamos de acuerdo con que es un elemento clave, pero que se enfrenta a problemas, como lo hay en el caso eléctrico, en la eólica, en la repotenciación o en el bombeo. Es decir, yo creo que es bueno identificar problemas concretos, es decir, porque por ejemplo en fotovoltaica hay problemas en barrera administrativa, hombre, a lo mejor los hay, pero no es el gran problema de la fotovoltaica ahora mismo, las barreras. En cambio en biometano sí, en repotenciación sí, en bombeo sí. El otro elemento es la demanda es la clave. Y aquí hay una dificultad, ¿no? Porque hasta ahora yo siempre digo de que la parte de transición que hemos vivido es la fácil, es la sencilla, ¿no? Porque se basa en renovables eléctricas donde la competitividad es clara, no hay ninguna duda de que la solución es competitiva, entra sola en el mercado, el problema es que si entra tanto, luego tenemos problemas de erosión de márgenes, pero digamos entra sola, pero no hay que hacer mucho, ya entra, hombre, hay que facilitar la barrera, pero esa es la parte fácil. El problema es cuando te vas a la demanda, porque la demanda son decisiones de múltiples agentes, que quiere decir hogares y empresas. Y ahí la casuística es elevadísima, las restricciones financieras son muy importantes. Se puso el ejemplo de una bomba de calor antes, pues sí, es que es así. Es decir, una transición tecnológica para un hogar, aunque sea una pequeña cantidad, para el hogar no lo es. Y para una empresa estamos en lo mismo. Y ahí no hay soluciones tecnológicas universales, cada caso es distinto, hay que ir fino y la regulación tiene que ser, y ese es el problema, y también lo bonito de la regulación, tiene que ser muy fina. Te tienes que ir al detalle, ¿no? Y luego tenemos el problema de la seguridad de suministro. Yo creo que ese problema es menos regulatorio que de sentido común, ¿vale? Al final es tener sentido común, la seguridad de suministro, todos hemos visto últimamente lo que es, y implica costes, y bueno, hay algunas regulaciones, el 7.4, lo que sea, bueno, podemos ir a aspectos concretos, pero básicamente es sentido común. Y la otra parte, ya termino, la fiscal. El problema de la fiscal es que las actuaciones de fiscalidad, siempre hablamos de ellas, están en el PNIEC, en un pequeño cuadrito, pero básicamente son todas las actuaciones que hemos llevado hasta este momento son de corto plazo, de quita y pon, ¿no? Te quito un poco el IVA, te lo rebajo, te dejo a cero el impuesto de generación o los impuestos especiales los rebajo, pero no ha habido todavía un abordaje de este problema en profundidad. Y yo creo que es la gran tarea pendiente. Luego, mientras tanto, entre Real Decreto Ley y Real Decreto Ley, el Gobierno, cuando tiene que explicar lo que está sucediendo, siempre cita las renovables como el factor que protege en términos competitivos a España, que le refuerza en el trilema energético. ¿Eso, Judith, tú lo ves así tan claro o cómo percibes esta posición? Bueno, la apuesta por las renovables creo que es una apuesta que tiene sentido, pero considero que no puede ser exclusiva ni excluyente. Es decir, es muy importante que nuestro sistema cuente también con capacidad firme. Y esto pasa, por ejemplo, por la nuclear o pasa, por ejemplo, también por las centrales de ciclo combinado. Entonces, a mí algo que me preocupa mucho es que cuando vemos que en otros países, Alemania, han tomado la decisión de cerrar sus centrales nucleares
Y una ministra, en ese momento ministra, en el gabinete de Merkel, que votó a favor del cierre de la central nuclear, que ahora es presidenta de la Comisión Europea, dice públicamente que esto fue un error, y yo creo que es una información muy relevante que tendría que tomarse en consideración. Dicho esto, sí que veo desarrollos muy positivos para la industria española. Por ejemplo, si vemos cuál era el precio de la electricidad para la industria española en 2018, estaba un 30% por encima de la media de la Unión Europea. En 2024 estaba ya un 20% por debajo de la media de la Unión Europea. Y yo creo que esto está muy relacionado con el mix energético, por supuesto con la penetración de las renovables, pero con el conjunto del mix energético. Pero no tenemos que caer tampoco en el error de pensar que con las renovables estamos aislados de cualquier shock energético que pueda venir, porque es muy importante también tener en cuenta cuál es el grado de electrificación de la economía española. Y es que, según datos de Eurostat, el grado de electrificación de la economía española es un 25%, frente a un 23% de media en la Unión Europea. Estamos 2 puntos por encima. Si vemos el grado de electrificación de la industria, en España estamos en el 31,5%, 2 puntos por debajo de la media de la Unión Europea, que es un 33,5%. Más allá de estos números concretos, básicamente lo que está claro es que la electrificación todavía es baja. Entonces, tiene que continuar la electrificación de la economía, pero también tenemos que tener en cuenta que puede haber algunos casos en los que la electrificación no sea posible. Y entonces, es muy importante seguir con la descarbonización y con el aumento de la autonomía estratégica, pero siempre empleando el principio de neutralidad tecnológica. Es decir, yo creo que este principio de neutralidad tecnológica tiene que ser transversal, por supuesto, tiene que tenerse muy en cuenta en el ámbito energético, pero debe ser algo que atraviese cualquier sector, el sector financiero, por supuesto el propio sector tecnológico, y yo creo que, bueno, teniendo en cuenta un mix, o sea, la idea de tener un mix energético diversificado, apoyándonos en el principio de neutralidad tecnológica, podemos avanzar mucho. Luego, Esther, en el año 2022, con la crisis de Ucrania, descubrimos que teníamos regasificadoras en España frente a Alemania y esa fortaleza española hay presente, pero nunca tan valorada. Y ahora estamos descubriendo que tenemos refinerías, ¿no? Se habla del queroseno, que no hay queroseno, que qué va a pasar con los billetes de avión en verano. Y si va a haber incluso escasez, ¿no? ¿Qué papel juegan estas infraestructuras españolas, sobre todo al evitar estos riesgos de desabastecimiento, ¿no?, que vemos? Pues antes de contestarte, Iñaki, me engancho a algo que ha comentado Judith y que creo que es relevante, y que es poner encima de la mesa ¿por qué es tan importante lo que está pasando con la crisis actual? Porque todavía este mix energético que tenemos, el que necesitamos en el mundo, en Europa también, en España también, tiene una componente muy importante de moléculas. Moléculas de momento tradicionales, convencionales, que vienen del petróleo, que vienen del gas, que eventualmente tienen que venir descarbonizadas de este hidrógeno renovable, del biometano, de combustibles renovables, etcétera, pero que todavía estas moléculas ocupan una parte muy importante de la demanda energética que tenemos. La electrificación, como comentaba Judith, perdón, a pesar de los esfuerzos que se llevan haciendo una década, yo creo, no ha subido, está bastante estancada. Es decir, no hemos conseguido llegar a ese 25% todavía, con lo cual hay un 75% que no está electrificado. Hay que apostar mucho, pero también hay que tener en cuenta que puede haber opciones de garantía de suministro y también descarbonizadas, incluso coste eficientes, ¿no? Que puede llegar a haber usos electrificables, que a lo mejor la manera de descarbonizarlos también hay otras vías, pues a través del hidrógeno, a través de los combustibles renovables, etcétera. Recupero tu pregunta. España, que tiene un papel diferencial, mientras que en el caso de Europa, lo que hemos estado viendo en estos últimos años, estas últimas décadas, ha sido una pérdida progresiva de industrias energéticas. Ha mencionado antes Olvido Moraleda que la energía no es solo un input, y tenía toda la razón. La energía también es una industria. Y en Europa tenemos unas industrias energéticas fuertes, y España es diferencial en estas moléculas, que hoy por hoy están sobre todo basadas en el petróleo y en el gas. Ahora llegamos un poco a esto también, y que están buscando una transición también para generar moléculas que sean de otros orígenes, ¿no? De residuos, como hemos comentado antes, etcétera. En el caso de los productos refinados, como comentabas,
A ver, España no es obviamente inmune, a pesar de que tenemos una situación mejor de la que tienen otros Estados miembros de la Unión Europea o el Reino Unido, por ejemplo. Aún así, nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso del queroseno, importamos cerca del 20%. ¿Qué nos pasa? Que esa capacidad que tenemos de refino nos permite adaptar la producción y nos permite, en casos de necesidad, como es el actual, adecuar un sistema que funciona bien, en el que se han invertido muchos millones de euros en los últimos años, tanto en el caso del refino como en el caso de las infraestructuras gasísticas, para poder adecuar ese suministro que hace falta, ¿no? En el caso del gas, me vais a permitir a lo mejor que no entre ya en mucho detalle, porque se ha comentado esta mañana, pero sí es relevante el dato que daba Arturo Gonzalo, ese 27% de la capacidad europea de regasificación de GNL está aquí, está en España, es decir, desde España se puede abastecer, tenemos una posición además geográfica envidiable, ¿no? Tenemos la cuenca mediterránea, tenemos la cuenca atlántica, tenemos mucha capacidad en ese sentido y unas infraestructuras también de almacenamiento, de transporte, etcétera. Y en el caso del refino, quizás también voy a dar un par de detalles adicionales, interesante que mientras que Europa ha estado cerrando capacidad de refino porque no era competitiva, ¿vale? Es decir, las industrias refineras en Europa han cerrado porque eran más competitivas en otras geografías, en España se ha hecho al revés. En España se ha invertido y no solamente tenemos volumen, tenemos 8 refinerías en toda la península muy eficientes, sino, insisto, no solamente en volumen, sino en calidad. Tenemos un sistema de refino que lo que permite es procesar crudos de distintas procedencias que nos permiten tener una resiliencia también muy alta. Y esto, por ejemplo, en estas circunstancias actuales han permitido, pues, con una serie de ajustes, lógicamente, pues, prorrogar paradas técnicas para incrementar producción, etcétera. España ahora mismo no solamente tiene más capacidad para este autoabastecimiento en productos refinados, sino que tenemos incluso la posibilidad de una cierta capacidad de exportación de excedente para Europa. Con lo cual, todo esto probablemente lo que hace también es colocar, yo creo, a España en una situación interesante desde el punto de vista europeo, ¿no? O sea, España, en nuestra opinión, debería defender en Europa también estas capacidades gasistas, estas capacidades refineras, porque no solamente son relevantes para nuestro país, son muy relevantes también para el continente. Y recogiendo esta idea, ¿crees, Juan, que España, en términos relativos, ¿no?, estando la cosa complicada para el conjunto de la Unión Europea, podría salir relativamente beneficiada de esta crisis frente a otros países? A ver, España tiene que aprovechar esta oportunidad, que es distinta, porque, explico, estamos como al final de un ciclo industrial que comenzó con la revolución industrial, en el que España siempre llegó tarde y ahora empieza un ciclo nuevo, que no sabemos lo que va a durar, en el que por primera vez estamos más o menos empatados con muchos países que nos llevaron 2 siglos de ventaja en el carbón, en el acero, en la electrificación, en el ferrocarril, bueno, todas estas cosas que han pasado en España en la historia económica. Pero España, para aprovechar esta oportunidad, que lo han explicado muy bien, tanto de nuestra posición competitiva con nuestras refinerías y nuestro sector de oil y gas, que es muy eficiente, y luego ese precio de electricidad menor que la media europea, no puede hacerlo solo al mismo tiempo. No podemos hacerlo solos. O sea, tenemos que conseguir que la estrategia europea de reindustrialización y también metiendo en esa ecuación la energía funcione. Y eso es lo que está todavía por ver. O sea, estamos mejor situados que otros y está por ver. Haciendo un resumen rápido de lo que ha pasado en los últimos años, y ya se ha dicho alguna cosa, tuvimos primero el Next Generation, que creó un instrumento de fondos públicos para la cooperación público-privada, que era la primera vez que la Unión Europea se endeudaba y emitía eurobonos para financiar en modernizar nuestra industria, nuestra economía. Transición energética, digitalización y componentes de sostenibilidad. Los americanos hicieron algo parecido con Biden, acordaros, con el Inflation Reduction Act, el IRA, que luego Trump tampoco se ha cargado demasiado, solamente algunos proyectos emblemáticos. Y ahora tenemos que en Europa tenemos una nueva norma, que es la Ley de Aceleración de la Industrialización, a la que China ya ha reaccionado con una ley de protección de la cadena de valor china. O sea, China empieza también ya a enseñar más los dientes en este ámbito. Y ahí tenemos que aprovechar las oportunidades. Claro, para realmente lograr una unión energética
y que realmente esa ventaja comparativa que tenemos tanto en refinerías y en gasificadoras como en capacidad eléctrica a buen precio repercuta en Europa y nos permita crecer más, hay que acometer tanto la unión energética como la cuestión de las conexiones. Y luego, para que eso tenga un impacto industrial, tenemos realmente que utilizar bien los recursos que hay y los instrumentos europeos para, bueno, pues, modernizar nuestro sector del automóvil, modernizar nuestro sector de la construcción, modernizar nuestro sector de materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que estamos. Ese es otro debate quizá para otro día, pero ese es todo el debate que hay ahora sobre la política industrial europea, el papel de España y lo que está sucediendo. Vemos cómo hacemos cosas bien, porque incluso la legislación europea, por ejemplo, ahora el debate sobre la ley de aceleración de la industrialización, este debate, esta ley que va a obligar a porcentajes de tecnología, capital e inversión europea en cemento, en acero, en materiales sofisticados y al mismo tiempo va a limitar mucho la inversión extranjera, establece, por ejemplo, límites de distancia para las ayudas, con lo cual da la impresión de que economías como la alemana, que son muy dependientes de inversión china, de mercados chinos, y que tienen este problema del precio de la energía, pues van a intentar compensar la competitividad de otras zonas europeas con condicionar las ayudas a que estén cerca de los lugares de decisión. Y eso nosotros tenemos que intentar, estamos debatiendo que eso no debería ser así. O sea, que no debería haber reglas regionales que permitan que unas regiones más ineficientes tengan mejores ayudas que otras que son más eficientes porque estamos distintos, por ejemplo, de un fabricante de automóviles o de un alto horno. Es decir, aquí hay mucha pelea europea de letra pequeña, de regulación, como decía Diego, y esto es el gran tema del 27. Porque además en el 27 va a haber elecciones en España, va a haber elecciones en Francia y esta señora que decía de Ben Judith, ¿no?, que votó a favor de cerrar las centrales nucleares, pues igual ya tiene menos capacidad de sacar adelante la legislación. Y yo creo que nos jugamos mucho en esta mitad del 26 y el 27 en todo este tema, porque, a ver, llevamos desde el Next Generation, que fue del año 20, ¿no?, con esto, pues bueno, pues que estamos en el 26, es decir, y el mundo ha cambiado mucho en estos 6 años y más que va a cambiar. Y lo ha cambiado ya que termino con esta idea, porque además, para defendernos de este mundo donde la coerción económica es el nuevo instrumento de diálogo, se ha visto la semana pasada en China. Estados Unidos Trump tuvo que eliminar sus medidas comerciales con China porque China le cortó el grifo de las materias primas estratégicas. ¿Por qué? Porque Trump amagó con lo de los chips, ¿no? Entonces, ahora hay que tener puntos de choke, ¿no?, de ahogar en inglés, ¿no?, que es un poco lo que se lleva. Y Europa tiene que trabajar en estas cuestiones y enseñar un poco más los dientes. Pero tenemos que hacerlo junto como europeos, solos no podremos. Muy bien, muy bien. La verdad es que en estos temas de geoeconomía, pues comentáis cosas y continuamente se van abriendo como posibles temas de debate, pero bueno, yo creo que son las 2 de la tarde ya pasadas y yo creo que son unas horas ya en las que, bueno, aparte de que ahora tenemos la clausura por parte de Joan Batalla, presidente de Sedigas, y la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, entonces, bueno, pues nada, yo creo que vamos a dar ya por concluido esta mesa. Yo iba con ganas de enterarme de cómo veis lo que está pasando y la verdad es que agradezco mucho porque yo creo que tenéis una visión bastante interesante que habéis aportado claves muy interesantes. Así que nada, muchas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Vamos a aprovechar también para hacer esa foto de familia. Ya que están aquí todos, enhorabuena, compañero, por esa moderación de la mesa. A ver si está el compañero fotógrafo. Por aquí viene también. Es que os habéis ceñido muchísimo al tiempo, ¿eh? Enhorabuena. Digo, os habéis ceñido al tiempo como un reloj. De hecho, han sobrado hasta 5 minutos. Venga, hacemos la foto de familia. Ahí está, les damos un aplauso casi